Guerra Rusia-Ucrania. A las 3:14, en el oscuro límite industrial de Podolsk, la gigantesca planta de municiones de Kleopsk se alzaba bajo capas de puestos de guardia y focos de búsqueda. Sin previo aviso, los aviones de ataque rusos Su-34 rugieron por encima, mientras las baterías S-400 desataban salvas hacia el cielo, sus misiles surcando la noche como lanzas de fuego, convergiendo en corredores sospechosos de drones ucranianos. Esto no era una defensa antiaérea rutinaria, era un escudo estratégico que defendía la última gran línea de vida de municiones de Moscú, alimentando la artillería desde Briansk hasta Kursk. En segundos, el silencio se rompería, y lo que seguiría reescribiría el combate moderno. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y sigue para no perderte ningún video. Las descargas rusas iluminaron el cielo nocturno, pero al hacerlo, revelaron su propia ansiedad. Mientras los misiles S-400 se consumían sobre los tejados de Podolsk, el verdadero ataque ya estaba en marcha. Enjambres de drones kamikazes ucranianos zumbaban bajo, rozando las copas de los árboles y los tejados de las fábricas. Sus pequeños perfiles se deslizaban más allá de los pesados radares. Los UAV de reconocimiento seguían de cerca, retransmitiendo video en vivo y marcando puntos ciegos en la red de defensa rusa. Al mismo tiempo, una amenaza más silenciosa se arrastraba por tierra. Robots oruga, no más grandes que tractores agrícolas, rodaban silenciosamente por caminos de servicio y sendas de utilidad. Su tarea era simple, pero devastadora: plantar minas antitanque TM-62 debajo del caballete del ferrocarril y en los patios de grava donde los camiones de suministros rusos repostaban. Los operadores rusos dentro de sus sistemas Panzer entraron en pánico, disparando ráfagas de cañones automáticos de 30 milímetros y lanzando interceptores de corto alcance al cielo. Un puñado de drones cayeron en llamas dentro del perímetro de la fábrica, pero la mayoría se deslizó. Más importante aún, los artilleros frenéticos nunca notaron las máquinas rastreras tejiendo bajo la cubierta de tuberías oxidadas y cobertizos abandonados. En cuestión de minutos, la primera capa de defensa alrededor de Kleopsk comenzó a desmoronarse. La guerra aérea de arriba y la incursión terrestre de abajo se fusionaron en un único ataque coordinado. Una clásica jugada de apertura destinada a dividir la tensión rusa y abrir agujeros en su escudo. Lo que había comenzado como el centro de municiones más custodiado de Moscú ya mostraba grietas, prueba de que la precisión, la paciencia y la El caos de tecnología los enjambres de podían drones superar y los la fuerza robots bruta. oruga apenas se había disipado cuando comenzó la siguiente fase del asalto, con los artilleros rusos todavía distraídos por los escombros que ardían en lo alto. Pequeños escuadrones de infantería ucraniana se deslizaron por las brechas. Cada escuadrón estaba compuesto por 6 a 8 soldados que avanzaban en una línea escalonada, armados con rifles con silenciador, cohetes antitanque y, lo más importante, miras térmicas sujetas a sus armas. A través de esas ópticas brillantes, la oscura extensión industrial de la guerra entre Rusia y Ucrania, CLI, se iluminó en tonos blancos y grises, exponiendo cada puesto de guardia, cada centinela errante y cada firma de calor digna de ser objetivo. Momentos antes, los UAV ucranianos habían bloqueado la red local, sumiendo las luces perimetrales de la planta en la oscuridad. Lo que había sido una fortaleza de focos y cámaras, ahora parecía una zona de apagón. Los soldados avanzaron metro a metro, pegados a los costados de los almacenes y tanques de combustible. Sus pasos amortiguados por la grava. A 50 metros de distancia, un equipo se desprendió, rodeando un puesto de control de hormigón. Los defensores del interior aún intentaban restablecer el contacto por radio cuando los ucranianos irrumpieron, cortando la energía del puesto de guardia y abrumando el puesto en menos de 30 segundos. Los rusos se apresuraron a responder. Ametralladoras pesadas traquetearon desde los tejados de la fábrica, rociando arcos de proyectiles trazadores ciegamente en la noche. Bengalas silbaron hacia arriba, bañando el complejo en luz roja y verde, pero la iluminación solo creó sombras más profundas para que los atacantes se escondieran. Desde la perspectiva rusa, se sentía como disparar a fantasmas. Cada vez que una bengala estallaba, los ucranianos ya se habían ido, moviéndose a otro ángulo, otra esquina ciega. Esto era la caza nocturna en su máxima expresión, una doctrina que los ucranianos habían perfeccionado durante años, utilizando la velocidad, el sigilo y la tecnología para convertir la oscuridad en su aliada. No estaban tratando de igualar a Rusia proyectil por proyectil, estaban cortando los tendones de un gigante,
apuntando a puntos débiles que ninguna pared de búnker podía proteger. Para cuando los defensores se dieron cuenta de que su anillo exterior estaba comprometido, 3 puestos de guardia más habían caído. Sus tripulaciones fueron capturadas o dispersas. En menos de una hora, lo que se había construido como una fortaleza impenetrable estaba sangrando por todos lados. Los drones y los robots habían ablandado la armadura, pero fue la infantería, las sombras con ojos térmicos, las que se deslizaron dentro y comenzaron a arrancar los nervios de la fortaleza desde adentro. La caída de los puestos de guardia exteriores abrió las compuertas. Con los centinelas rusos silenciados y las luces perimetrales destrozadas, el camino estaba libre para que el acero más pesado avanzara. Desde el bosque al este de la planta, los tanques ucranianos T-84 avanzaron, sus motores diésel retumbando como truenos en la noche. Detrás de ellos venían columnas de vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería, cada uno levantando polvo mientras avanzaban por los caminos de acceso de la fábrica. Esto ya no era una caza de fantasmas en las sombras, esto era acero contra acero, noticias de la guerra de Ucrania, y los ucranianos estaban listos para enfrentarlo de frente. Los rusos respondieron de la misma manera. Desde un cuartel a solo 2 millas de distancia, los T-72B3 y los T-90M se abalanzaron hacia los terrenos de la fábrica, sus cañones ya elevados, disparando los primeros proyectiles antes de que incluso cruzaran las puertas. El patio industrial se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Contenedores de envío apilados a 3 pisos de altura estallaron en llamas, mientras los proyectiles de los tanques los atravesaban. Montacargas y camiones de combustible explotaron en reacciones en cadena, enviando bolas de fuego a 9 metros de altura. En segundos, todo el patio de contenedores fue envuelto en un humo tan denso que se aferraba al suelo como niebla, cegando a ambos lados. En ese caos, los ucranianos aprovecharon su ventaja. Escuadrones de infantería con javelins y RPGs se dispersaron por los flancos utilizando almacenes y pilas de escombros como cobertura. Cada vez que un tanque ruso intentaba maniobrar en posición, un destello desde las sombras enviaba un misil antitanque hacia él. Los rusos contraatacaron con ametralladoras coaxiales y cartuchos de munición, pero su formación estaba fracturada. En lugar de moverse como una única punta de lanza blindada, avanzaban a trompicones en grupos aislados, cada uno perseguido por una mezcla de blindaje e infantería. A menos de 270 metros, la lucha degeneró en brutales intercambios a corta distancia. Los tanques ucranianos T-84 utilizaron su movilidad para moverse entre los restos en llamas, disparando a quemarropa contra los cascos rusos. El sonido era ensordecedor. El estruendo de los cañones de los tanques, el silbido de los misiles y el rugido de los motores, ahogándolo todo lo demás. Para cuando el humo se disipó, los restos retorcidos de los T-72 cubrían el patio, sus torretas volaron por los aires, mientras varios T-90M se encontraban abandonados con las escotillas abiertas, sus tripulaciones habían huido. Con su flanco izquierdo roto y el patio convertido en un cementerio de acero, la defensa rusa en Klesekiivsk comenzó a ceder. Los ucranianos no solo habían violado el perímetro, sino que habían abierto un camino directo hacia el corazón de la planta de municiones. Lo que había comenzado como sigilo y sabotaje era ahora un asalto blindado a gran escala, empujando implacablemente hacia los búnkeres de La fortaleza se almacenaje estaba abriendo de principales. par en par, y el golpe decisivo estaba a solo unos momentos. El choque blindado en el patio de contenedores seguía en plena ebullición cuando los rusos intentaron inclinar la balanza desde arriba. Mientras las llamas de los T-72 en llamas iluminaban el horizonte, el bajo gruñido de los motores a reacción irrumpió desde el norte. 4 bombarderos de ataque rusos Su-34 descendieron a menos de 3.000 metros, alineando pasadas de ataque sobre el blindaje ucraniano que avanzaba por Klovsk. Cada uno llevaba cargas útiles de bombas guiadas y cohetes, suficientes para destrozar las columnas de T-84 y transportes de tropas que acababan de irrumpir en el patio. Por un momento, pareció que los rusos podrían recuperar el impulso con un ataque aéreo decisivo, pero Ucrania había planeado este escenario exacto.
Desde bases ocultas al oeste de Kiev, un par de F-16 recién entregados habían sido enviados horas antes, vectorizados por el reconocimiento de drones que rastreaba a los Su-34 formándose sobre el espacio aéreo de Moscú. Mientras los aviones rusos rugían hacia Podolsk, los cazas de fabricación estadounidense rompieron la cubierta de nubes a 4.500 metros, sus postquemadores brillando mientras fijaban los radares en los bombarderos entrantes. El enfrentamiento fue inmediato y violento. El primer Su-34 nunca lo vio venir. Un AIM-120 AMRAAM cruzó el cielo a casi Mach 4, impactando en su fuselaje y detonando en una bola de fuego visible en toda la ciudad. Un segundo bombardero intentó desviarse en picado, pero fue derribado en cuestión de segundos. Sus restos dejaron un rastro de chispas en los oscuros suburbios. Los dos Su-34 restantes soltaron sus cargas útiles prematuramente y viraron bruscamente para escapar, perseguidos por la amenaza de más misiles que no podían ver ni superar. Mientras tanto, los comandantes rusos se apresuraron a poner en línea sus baterías de defensa aérea S-400 para cubrir la retirada. Pero en tierra, los vehículos ucranianos de guerra electrónica ya estaban inundando el espectro con interferencias. Las pantallas de radar fallaron, los bloqueos de objetivos se disolvieron y, durante una ventana crítica de 3 minutos, toda la red S-400 quedó ciega. Fue suficiente. Los F-16 controlaron los cielos, circulando como halcones sobre la fábrica en llamas, mientras el blindaje ucraniano avanzaba abajo. En menos de 10 minutos, la batalla aérea había terminado. La estrategia rusa había fracasado, dejando a Kleovsk sin cobertura aérea y sus preciados bombarderos dispersos. Para Ucrania, la victoria fue más que táctica, fue simbólica. El rugido de los F-16 sobre Podolsk fue una declaración. El campo de batalla ya no le pertenecía exclusivamente al poder aéreo ruso. El camino estaba Mientras los despejado cazas para el aéreos próximo golpe desaparecían en la decisivo noche. en el corazón del último bastión de municiones de Moscú. Con los cielos despejados por los F-16 y los bombarderos rusos ahuyentados, había llegado el momento de que Ucrania desatara su golpe más fuerte. La brecha abierta por tanques e infantería era ahora lo suficientemente amplia como para exponer los búnkeres centrales de la planta de Kleonovsk. Vastas salas de almacenamiento repletas de propulsores, proyectiles y explosivos de alto poder. Los comandantes ucranianos no perdieron el tiempo. Desde posiciones de disparo a más de 40 millas de distancia, baterías de cohetes Vilka rusos y lanzadores HIMARS cobraron vida, enviando ojivas guiadas de precisión hacia el complejo. La primera salva impactó en los almacenes superiores, destrozando los techos de acero e incendiando las municiones almacenadas en su interior. En ese mismo instante, los robots oruga plantados previamente bajo puentes y desvíos ferroviarios activaron sus cargas útiles. Las minas antitanque TM-62 estallaron en explosiones sincronizadas, derrumbando vías y volcando camiones de suministro de la carretera. Los refuerzos que se apresuraban desde el norte se encontraron atrapados. Sus convoyes, acorralados por el fuego y los escombros. Los terrenos de la fábrica se convirtieron en una zona de aniquilación. Cada camino de retirada o socorro fue cortado. Luego vino la reacción en cadena. A medida que las explosiones secundarias desgarraban la planta, las bóvedas de almacenamiento subterráneo cedieron. Bolas de fuego se elevaron, arrojando escombros a cientos de pies en el aire. Una única onda de choque rodó por Podolsk, destrozando ventanas a 1 milla de distancia. En cuestión de minutos, una columna de llamas y humo ascendió miles de pies en la noche, visible incluso desde el centro de Moscú. Esto no fue una incursión quirúrgica, fue una demolición estratégica. Al eliminar a Kleonovsk, Ucrania atacó directamente al corazón de la logística de Rusia. La poderosa fortaleza, una vez protegida por capas de defensas y que presumía de la mejor protección de Moscú, se había convertido en un infierno furioso. La línea de vida de municiones para frentes enteros desapareció, reducida a cenizas en un solo golpe coordinado. El infierno en Kleonovsk seguía ardiendo cuando comenzó el colapso psicológico. Con los búnkeres principales destruidos y el cielo iluminado por columnas de fuego, las tropas rusas rompieron formación. Drones FPV se lanzaron a través del humo, persiguiendo a los soldados que huían por los patios de la fábrica, obligando a muchos a abandonar sus vehículos sin luchar. El pánico se extendió más rápido que las llamas.
Dentro del caos, los equipos de asalto ucranianos capturaron a docenas de prisioneros, asegurándolos de manera segura e incluso brindando primeros auxilios a los heridos. Arriba, los UAV transmitieron imágenes en vivo de la planta en llamas, imágenes que se extendieron por las redes sociales en cuestión de minutos, exponiendo la derrota de Rusia en tiempo real. Para el ejército de Moscú, no fue solo la pérdida de un centro de municiones, fue una humillación pública transmitida al mundo. El corazón de municiones de Moscú era ahora una ruina trasteada, y el impacto fue más profundo que cualquier explosión. La caída de Kleonovsk marcó más que el final de una batalla, fue la culminación de un asalto de 6 fases que combinó drones, robots Zorurra, tanques, misiles y F-16 en un único golpe aplastante. La planta quedó reducida a escombros, sus reservas desaparecieron, sus defensas destrozadas. Estratégicamente Rusia perdió su principal línea de vida de municiones para unidades de artillería cerca de Donetsk y Kursk, forzando una dolorosa retirada a lo largo de esos frentes. Y la pregunta ahora persiste. Si una fortaleza a las afueras de Moscú puede colapsar, ¿qué sitio podría considerarse seguro? Sin embargo, en medio de las llamas, las tropas ucranianas trataron a los prisioneros con dignidad, guiándolos fuera de las ruinas. En el cielo, un F-16 desapareció entre las nubes, dejando atrás una imagen de la ironía de la guerra, destrucción y humanidad de pie, lado a lado.